Mauricio, ¿me tienes el acento mexicano muy neutro? ¿En tu vida privada tienes un acento más español? Eh, ¿O no se te ha pegado para nada? No, el acento no se me ha pegado, el lenguaje por supuesto, yo flipo en colores con toda tranquilidad. Y cuando hablo de un porrón de cosas o de pila de cosas, pues obviamente son palabras que se utilizan en mi entorno en España. Pero el acento no lo traté de conservar, simplemente me pasó así. Yo lo he contado, lo he comentado en varias ocasiones. Mis amigos argentinos, la gente que llegó precisamente exiliada por el golpe de Estado de Videla, llegaron grandes cantidades de argentinos y muchos eran pues, escritores, periodistas, gente que trabajó conmigo en Revista de Revistas y en Excelsior y demás. Y escritores con los que tuve estrechísima relación en los grupos de escritores en los que yo me movía. Y había dos grupos, los que hablaban con acento argentino, pero incluso más acusado que el que utilizaban cuando estaba en Argentina, y el de los que a los 6 meses parecía que habían nacido en Tepito. Y yo les pregunté a Miriam Laurini, le pregunté a Mauricio Sechanova, un gran amigo, del acento, y ellos no se daban cuenta. Simple y sencillamente algunas personas mimetizan el acento de su alrededor y otros no lo hacen. Entonces, yo soy de los que no mimetizan el acento, ¿no? Pero yo sí conozco gente, mexicanos del centro de la Ciudad de México, que se van a Monterrey y a las 2 semanas están hablando como si hubieran nacido en Garza García. Y están el tonito, el cantadito norteño lo traen completo. Y conozco gente aquí en Asturias que si se va a Andalucía una semana, a la semana está hablando como si hubiera nacido en Sevilla. Y durante la feria de abril. Entonces no hay nada voluntario allí, es simplemente las distintas formas de adaptación que tienen las personas, ¿no?